Bueno, a continuación vamos a ver problemas que podemos tener con datos o tipos de datos distintos al utilizar nuestros programas. El primero de ellos es que querramos utilizar flotantes. Bueno, podemos hacerlo, pero vamos a tener un problema con esto. El EDCOLFire hace una emulación de lo que son flotantes y para hacerlo, entonces tiene que importar una biblioteca que ocupa mucho espacio y que ralentiza los programas. Entonces, debemos ser muy conscientes que debemos evitar al máximo el utilizar datos de tipo flotante o variables de tipo flotante para que nuestros programas sean mucho más rápidos de cargar y de ejecutar. Sin embargo, si llegásemos a necesitarlos, pues hay funciones que proponemos para que el estudiante los utilice, pero con la consabida dificultad que vamos a tener posteriormente. Estas funciones o los flotantes son útiles cuando querramos utilizar o querramos que nuestros programas trabajen con precisión decimal. Si no es así, lo mejor es utilizar enteros o enteros largos. Bueno, ¿qué tipos de datos nos vamos a encontrar dentro del manejo del EDCOLFire? Pues básicamente tenemos que tener en cuenta que todos los tamaños de datos y de estos tipos de variables son dependientes del compilador y de la máquina sobre la que estemos trabajando. Entonces, como estamos trabajando con un compilador muy particular para la EDCOLFire, vamos a tener algunas limitaciones con respecto a lo que es un compilador tradicional de C. Pues en primer lugar, observemos que todos los short-int, signed short-int, unsigned short-int, son de 16 bits. Si queremos trabajar con más rango de posibilidad, podemos recurrir a int, signed int, long int, unsigned int, signed long int, que son de 32 bits. En este caso tenemos mucha más flexibilidad. Y otra cosa que sí es importante es que casi que independiente de cualquier compilador o máquina, los char son de 8 bits, con lo que también podemos trabajar sabiendo que esto está limitado a ese número de bits. ¿Qué problemas podemos tener al tener estas limitaciones? Pues básicamente que querramos combinar variables de distinto tipo o tamaño. Un ejemplo se presenta aquí. Tenemos un entero que tiene un valor de 512 y tenemos un char que hemos declarado B. Y hacemos una asignación. B es igual a A. Pues si vamos y comprobamos cuál es el valor de B, resulta que en B no tenemos un 512, porque B está declarado como char, que hemos dicho que es de 8 bits, con lo que solamente podemos tener 256, el rango máximo es 256. Si nos fijamos entonces en el valor de B, vamos a darnos cuenta que es un 0, porque él ha copiado el byte menos significativo de A, se lo ha copiado en B, y el más significativo ha quedado perdido. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque quizás el compilador no nos da error, pero nuestros programas no van a funcionar adecuadamente. Otro elemento bastante importante es que los estudiantes suelen querer trabajar mucho con variables globales. Y resulta que esto es muy cómodo a la hora de programar, pero realmente no es práctico ni está bien visto. ¿Por qué? Porque dan problemas al estar disponibles para cualquier función, pues dan problemas de que una función escriba en esa variable, otra función escriba en esa misma variable y al final no sepamos exactamente cuánto valen esa variable realmente. Entonces, también tenemos otro problema y es que el EDCOLFire no inicializa las variables automáticamente a 0. Las variables globales no quedan inicializadas a 0. Entonces, si necesitamos en algún momento usar alguna, debemos hacerlo explícitamente. Y un buen lugar como sugerencia para inicializar las variables globales es en el método init, porque ya hemos dicho que este es un método que se ejecuta una única vez antes de comenzar a ejecutarse continuamente el programa principal de nuestra aplicación. Ahora, ¿qué sugerencia también damos para que no utilizar variables globales? Pues utilizar punteros y pasarlos a las funciones que necesitemos. Si necesitamos que una función modifique una variable, se la pasamos como puntero y esa función podrá hacer ya uso de esa variable internamente. Bueno, a continuación también vamos a ver otro problema que suelen haber con inicialización de arrays dentro de las funciones. Para que se pueda inicializar un array dentro de una función, debemos declarar esos arrays como static. De lo contrario, no va a funcionar, nos va a dar un error.
Al hacerlo como static, lo que le estamos diciendo al programa es que la primera vez que entra esa función va a coger ese array, lo va a cargar, lo va a inicializar, pero las siguientes veces ya está inicializado, no lo vuelve a hacer, con lo que conseguimos lo que buscamos. Si no le damos lo del static, si no le ponemos el prefijo static, pues no, nos va a dar un error al tener que compilarlo, porque el compilador va a buscar una función de C propiamente dicha que se llama mainCopy. Y esa función no está disponible en el Edge Fire. Nos va a dar error y no podemos solucionarlo. Ahora, ¿qué quieres solucionarlo? Pues tendrías que crearte una función similar a mainCopy basándote en los ejemplos que ya damos dentro de los tutoriales o de las bibliotecas que nosotros ofrecemos, o bien buscándolo en internet. Pasemos al siguiente tema, que son funciones. Generalmente nos encontramos que los estudiantes quieren comparar dos cadenas para saber si son iguales, y a veces nos encontramos con códigos que ponen cadena 1 igual a cadena 2 y no les funciona, y nos preguntan por qué no funciona. Bueno, pues la razón es que cadenas, esta cadena y esta, son arrays de tipo char, y que cuando estamos intentando hacer esto, lo que estamos haciendo es una comparación de los punteros de esas cadenas. Obviamente esto está en una posición de memoria distinto a esto, y le estamos diciendo ¿son iguales? Pues no, y por eso siempre nos va a decir que no, esta comparación nos va a dar falsa. Ahora, hay otras personas que dicen, bueno, pues voy a darle cadena 1, 0, posición 0, posición 0. En este caso únicamente nos compararía el primer carácter de dicha cadena, no nos compararía toda la cadena. Entonces, ¿qué problema encontramos? Pues que en C existe una función que se llama string_compare, que nosotros aquí no tenemos, que no está disponible dentro del Edge Fire, pero que se puede implementar. Entonces nosotros hemos implementado un código que damos de sugerencia para que el estudiante lo utilice. Vamos a ver ese código. Bueno, pues está aquí, es comparar strings, le pasamos como los parámetros de las cadenas y sus tamaños, para que él sepa exactamente de qué tamaño tiene cada una. Y lo primero que hacemos es comparar sus tamaños. Si son iguales sus tamaños, pues ya sabemos que si no son iguales, ya sabemos que no son iguales esas dichas cadenas. Ahora, si lo son, entramos en un bucle for que lo que va a ir haciendo es recorrer elemento a elemento y comparándolos. En el momento en que uno de dichos elementos sea distinto al otro, retornará un 0 indicando que esas cadenas no son iguales. Si finalizamos este ciclo for y todo ha ido bien, pues devolvemos un 1 indicando de que las dos cadenas son iguales. Otro problema que solemos tener o necesidad que solemos tener al hacer la programación es el querer imprimir números. Cuando queramos imprimir un número hay que tener en cuenta que cuando nosotros vemos el número como una cadena, aunque nosotros vemos el número como una cadena, realmente él internamente tiene una representación en ASCII. Entonces, esta cadena, por ejemplo, tenemos que la hemos definido como número 1 y podemos utilizar ouch_num. ¿Qué nos va a imprimir? Nos va a imprimir un código que es una cara feliz. ¿Por qué? Porque su código ASCII es un 1. Entonces, ¿qué solución tenemos? Que cuando hagamos el ouch, que es imprimir un carácter, pues le sumemos un 0. Entre comillas. ¿Qué le estamos sumando realmente? Le estamos sumando un valor ASCII que es 30 a ese 1, y por eso nos va a representar adecuadamente la cadena. Otra solución alternativa es utilizar una función que llamamos aunum, que está disponible con la biblioteca y que nos imprimiría el número en la base que nosotros le indiquemos.